Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy tenemos la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4 del 11 al 18. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. Y así continúa esta palabra del Señor. Queridos amigos, siempre es el amor de Dios que se manifiesta en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese mismo amor que recibimos de parte de Dios. Y por eso nos está llamando y dice luego que si nos amamos, dice, los unos a los otros, quiere decir que Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Upease yo que fuera ñajendu ponana, ya esa ponana, va ella bañande ñañandu hina peñande yara, boraju, ñande conasome, ñande ñi ame, ñandere cobebe, ñande apuntu ume. Porque es demasiado claro lo que dice, ¿verdad?, el Evangelio aquí del Señor a través de esta primera carta de San Juan. Nos dice bien, si nos amamos los unos a los otros, quiere decir que Dios permanece en nuestro corazón. La ñandella es caro pe y pona ñandera pisabemuana. Quiere decir que estamos hablando con el corazón de Dios. Pero la ñande ya puno, ñande mondano, ya sobrefacturado, ya por cualquier orei, ñandera pisa contrame. Queridos amigos, el amor de Dios no permanece en nosotros. Aupea con ñande entonces, ya esa ponana, ya hay cuá ponana, porque o si no, nosotros estamos caminando por cualquier otro lugar. Ya pipareía, ya por otros caminos. El Señor nos está llamando y nos dice luego, quiere decir que ese amor de Dios ha llegado a su plenitud cuando nosotros verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Cuando lo demostramos, ya esa cana, oye, o ese yo que fuera. Anila, ya la da pareña, ñe en bareila, ya el ya el jujabeñan de yarabe. Pero sin embargo, mucho ruido, pero pocas nueces. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.